Bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con personas desaparecidas o personas adoptadas o personas perdidas con su identidad? Si es que pierden su identidad o no pierden su identidad. Bien, es una buenísima pregunta porque deja al desnudo el poco entendimiento que hay a nivel de la sociedad en general de lo que es la identidad. O sea, hoy la identidad se asocia con la cultura, el país, la familia, el nombre, hasta el documento de identidad. Pero la realidad es que psicológicamente no tiene nada que ver con eso. Y se puede demostrar muy fácilmente, porque fíjense que la identidad se define como aquello que no cambia. ¿Se entiende? Esa es la identidad de un sistema, que puede ser una organización o puede ser una persona, pero tiene que ser un ente con seres humanos, si no, no hay identidad. ¿Está bien? No hay nada que no cambie. Entonces, ¿qué es lo que no cambia en una persona? ¿El documento de identidad no cambia? Puede cambiar. Te mudás, tomás nacionalidad de otro país. Podés perderlo también o no acordarte nunca más cuál es. Y eso no significa que vos dejes de existir como ser humano libre y único. Se suele decir, como vos decías, personas desaparecidas o que, no sé, se desconectaron de su familia en un momento y en algún momento vuelven a encontrar a su familia y dicen que recuperaron la identidad. Pero en realidad la identidad, por definición, no se puede perder. La identidad de una persona es lo que la persona es, más allá de cualquier factor externo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿tiene que ver la cultura con la identidad de la persona? ¿Tiene que ver lo que sabe, por ejemplo? ¿Lo que sabe una persona cambia en la vida? Cambia totalmente. O sea, yo, no sé, a los 5 años, una persona a los 20 años, lo que sabe es totalmente diferente, pero la pregunta ¿es la misma persona? O sea, la identidad se mantiene. De hecho, si ustedes se miran al espejo ahora, ¿se reconocen como la misma persona que iba al jardín de infantes? ¿No? ¿Qué decís? ¿No existió aquella persona? Sí, pero no tengo un registro, no tengo un recuerdo de haberme visto de chiquita al espejo. ¿No? Bueno, a los 6 años, ponele, está bien. Si no hay memoria, no hay memoria, porque hay una época de la vida al principio que está casi fuera de la memoria. Pero te mirabas al espejo cuando ibas a la escuela a los 6 años y ahora te mirás al espejo. ¿Qué decís, que es otra persona? No, soy la misma. Ah, bueno. ¿Y lo que se ve es parecido? No se parece en nada, cero. Cara distinta, tamaño mucho más grande, ropa, pelo, qué sé yo. Puede haber cambiado radicalmente. Es más, podría ser una persona de 6 años o de 80 años que se mira al espejo y soy esa persona, ¿está bien? Cambió el cuerpo, cambió las costumbres, cambió lo que sabe, cambiaron todas sus relaciones, cambió todas sus costumbres, cambió todo su trabajo, su especialidad, aprendió 20 idiomas o cambió de idioma o vive en otro país. Y sin embargo es la misma persona. O sea, la identidad no tiene ni siquiera que ver con pensamientos. ¿Está bien? Porque los pensamientos cambian. Ahora estoy pensando A, mañana estoy pensando B. Cambié de idea. ¿Cambié de identidad? No. O sea, la identidad, según el modelo que vimos acá, está situada exclusivamente en el yo, en el espíritu. Es lo único de una persona que no cambia. Todo lo demás es cambiante. Por lo tanto, no puede ser parte de la identidad. Porque la identidad, por definición, es aquello que es igual a sí mismo, todo el tiempo. En matemáticas se dice que una identidad es, por ejemplo, 1 igual a 1. Eso es una identidad. ¿Cuándo deja de ser eso igual? Nunca, eso cumple siempre. Bueno, análogamente, en el caso de una persona, se dice que su identidad es aquello que no puede cambiar. Sus pensamientos pueden cambiar, por lo tanto no son parte de su identidad. Sus sentimientos pueden cambiar, por lo tanto no son parte de su identidad. Eso es lo único que es psicológicamente correcto. Es decir, esa es la parte de la persona que no cambia. Con lo cual decir que una persona que se perdió y su familia la vuelve a encontrar, recuperó la identidad, es un error. O mejor dicho, es referirse a una palabra que significa otra cosa.
y algo que no es realmente idéntico, porque si algo es idéntico no cambia. Lo que sí existe a nivel psicológico es un fenómeno que se llama identificación, que justamente tiene que ver con este error. Por ejemplo, hay personas que confunden su identidad con objetos que poseen. Por ejemplo, un hombre muy fanatizado con su auto puede identificarse con su auto. Entonces sale en el auto y se siente que es él. Ahora, un día le robaron el auto y se siente que está desnudo, que ya no es él, como que le sacaron parte de su identidad. ¿Se entiende? O dejó su país, por ejemplo, se mudó a otro país y siente como que perdió su identidad. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno psicológico que hace que muchas personas confundan su identidad con pertenencias. Con su casa, con su ropa, con su estilo de vestimenta, con su look. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy rocker y eso tiene que ver con mi identidad. Y es falso, no tiene que ver con su identidad. Si alguien dice eso es porque cayó víctima del fenómeno de identificación, que es una distorsión cognitiva. O sea, es una falla de procesamiento. Confundo lo que es con lo que tengo, lo que soy con lo que tengo. Y como es algo que tengo, lo puedo perder. Algo que soy, no lo puedo perder. Y por eso es identidad, es parte de mi identidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o es enredado? Hay personas que se identifican con objetos externos, eso ya es la identificación más grave. Se identifican con su equipo de fútbol, o se identifican con la casa en que viven, o con la ciudad, o se identifican con, como decía, el auto, o con una joya, o con un anillo. Se identifican con un objeto. Otras personas se identifican con cosas más fáciles de identificarse, que es con sus sentimientos. Se identifican con su estado de ánimo. Y confundo mi estilo personal y mis ideologías, por ejemplo, mis opiniones políticas, las confundo con parte de mi ser. No son parte de mi ser, son parte de mi opinión, que puede cambiar. Mi ser no puede cambiar. Sí. Y cuando yo identifico a otra persona a través de algo, por ejemplo, un equipo de fútbol, digo, me hace acordar, identifico a tal persona con esto, también es un trastorno. No, ese es otro fenómeno, ahí estás asociando, ¿está bien? Acá estamos hablando de un fenómeno de uno con uno mismo, que uno puede confundir lo que es con lo que tiene. Por lo tanto, muchas personas sufren muchísimo al perder lo que tienen porque sienten que es parte de ellos. Pero la realidad es que no es parte de ellos, no es parte de su identidad, es simplemente una pertenencia. Suele pasar también con el poder. Está bien identificarse con el cargo, esa es otra. Hay muchas personas que se identifican con el cargo. Soy gerente general de tal empresa. Bueno, me echaron y me siento que no existo más. Eso significa que gran parte de mi psicología de quién soy yo ocupaba el puesto, que es algo totalmente efímero, que ni siquiera depende de mí, que me lo pueden sacar de un día para el otro. Y la realidad es que si algo es mi identidad, no me la puede sacar nadie. Bien. Es una pregunta muy importante, o sea, no sé si lo están notando, es un tema que no se habla, nadie se preocupa por esto, pero realmente tener claro cuál es la identidad de uno puede hacer que una persona se sienta segura en cualquier situación, porque ya no necesita determinado objeto, o determinado cargo, o determinada relación, o determinado look, o determinado lo que sea. Sí. El espíritu es lo que vos sos. Entonces, ¿cómo lo identificas eso uno? ¿Cómo sabe cuál es tu identidad? Es como si no te identificas ni con tu manera de ser, ni con tu forma de ver las cosas, que eso muta, todo muta constantemente. Entonces, ¿qué sos? Bueno, pero ese es justamente el punto interesante. ¿Qué sos? Sos el dueño de todo eso. No sos tus pensamientos, sos el dueño de los pensamientos. Y por lo No tiene nada, no, al contrario. ¿Qué es más importante, un objeto o su dueño? Me quedé en otro nivel. ¿Qué es más valioso? ¿Esta silla o el dueño de la silla? Que además puede tener esta o 1000 más.
¿Qué es más valioso en una persona? ¿Un pensamiento, una ideología o lo que genera ideologías? Porque esa persona obviamente... ¿Cómo? Vacío en el sentido no que no valía o que no era importante, sino vacío en el sentido de desprendido, de único, con qué se identificará, o sea, nada, no importa. Es que es vacío, es que lo que vos estás planteando justamente desnuda el problema que hay en la sociedad, es que nadie habla de eso. ¿Qué somos? No qué tenemos, ¿qué somos? Somos un espíritu, una maquinaria pensante. Eso somos, un ente pensante libre. Eso somos, y esa es nuestra identidad. Ahora, lo que ese ente pensante libre piensa, eso no es su identidad. Eso es un producto que hoy puede ser A, mañana puede ser B, pasado puede ser C. Y como va cambiando, no puede ser identidad porque no es idéntico a sí mismo. Cambia. Ahora, ¿qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es ese ente pensante que está atrás y que genera todo lo que vos pensás o todo lo que vos sentís. Eso es tu identidad. ¿Por qué no lo identificamos fácilmente? Porque no tiene nombre, porque no se habla de eso en la sociedad. Podría tener nombre, de hecho tiene nombre, es el yo. Es lo que en el libro llama el yo. Y en psicología también. Y es el espíritu, el alma. Todos nombres que se refieren a la misma cosa. ¿Está bien? La esencia o el ser. Esa es la identidad de la persona. Todo lo demás son pertenencias o elementos que esa identidad genera y que puede generar hoy de una manera y mañana de otra manera. ¿Está bien? Eso no es un tema fácil porque obviamente no es charla de la cena en la familia. ¿Está bien? Lo cual es un mal síntoma. Entonces, ¿está mal identificarse para vos con algo? Por ejemplo, que me guste más una banda de rock que otra, que me guste más un equipo de fútbol que otro. Que te guste lo que quieras, pero si vos confundís esa banda con tu identidad, significa que a vos se te pegó un bicho acá y vos decís, este bicho es parte mía. No, ese bicho me lo saco y yo sigo estando. Y ahora me gusta la banda A y la saco y ahora pongo la B y ahora pongo la C y ninguna es parte mía. El error es que vos creas que eso tiene algo que ver con tu ser. Es una preferencia momentánea. Obviamente que si una persona se identifica, pasa lo que pasa y lo que vemos en la sociedad. A la persona le gusta una banda, se fanatiza, tiene 20 años y tiene 80 años y escucha la misma banda. Y los hijos, los nietos y los bisnietos le dicen, hay nuevas bandas, viejo. Ah, no, Bing Crosby. Frank Sinatra, no, ¿cómo es? Estaba pensando en algún músico de jazz bien viejo. ¿Cómo era el que cantaba? Ese no es tan viejo, está más modernoso. Es el que cantaba ese con la voz. Un mundo feliz, ¿cómo es? No, un mundo. Louis Armstrong, ese. Podría pasar que algún abuelo de ustedes les diga, no, esta era música, no, esta porquería del rap o no sé qué, o del funk o lo que sea. ¿Qué le pasó? Se quedó clavado. Y por eso genera la vejez. ¿Está bien? No el cuerpo, es la mente vieja. ¿Está bien? No se mantiene fluida, no sigue aprendiendo, se le pegan cosas y el jugador de fútbol preferido es Arsenio Erico, que, no sé, fue goleador en 1920, no sé dónde, de Independiente. ¿Cómo? Independiente. Bueno, vos lo conocés, pero hay gente que tiene un cuadro en la casa, el señor Erico. La música preferida es el jazz, el Charleston, y el auto preferido, no sé, el Ford a bigote, qué sé yo, el Ford T, no sé. Y está siempre hablando de el Titanic, no sé, qué sé yo. O sea, gente que se envejeció mentalmente, se le quedó la mente clavada en un momento de su vida y no evoluciona más. Eso es lo que no hay que permitir. Si uno no se cuida y no se observa mentalmente, es lo que pasa. La música que te gusta en la adolescencia te queda para toda la vida. No porque sea la mejor, sino porque te identificás con ella. Te confundiste, creíste que es parte tuya. Después salen 10.000 millones de bandas nuevas, mejores, distintas, pero no las puedo absorber, no las puedo apreciar, no las puedo valorar, porque ya estoy identificado con la que me tocó en la época donde empecé a escuchar música. Bien.